de esta mañana es síntomas de un corazón engrosado y cómo evitarlo. Síntomas de un corazón engrosado y cómo evitarlo. La palabra engrosado, esa palabra usada específicamente en el libro de Hechos, el capítulo 28 y el versículo 27, viene de una palabra en griego que significa endurecer o encallecer. O sea, figuradamente, hacer impenetrable o insensible. El Señor puso en mi corazón anoche este mensaje y me puse a pensar cómo a veces pasan los años en la vida del cristiano y se endurece el corazón, se engrosa, se llena de grasa y ya no funciona, ya no trabaja igual que como cuando recién fue salvo. Yo no sé usted, pero yo cuando fui salvo y trato de mantener ese mismo ritmo de vida en mi vida espiritual, ¿verdad? Pero cuando yo fui salvo, yo andaba en fuego por el Señor. Al mes de que yo fui salvo, yo andaba ganando almas, empecé a dirigir la música, empecé a estar involucrado en las actividades de la iglesia, animar a jóvenes y hacer un montón de cosas. Pero la triste realidad es que pasa el tiempo y a veces se vuelve eso una rutina. Ya no se vuelve tanto un deseo por amor o un deseo por aprecio o por valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, y lo empezamos a hacer por rutina. Ahora, el contexto de nuestro versículo, ¿verdad? Nos cuenta la historia de cuando Pablo fue preso, andaban por un largo viaje, naufragaron en una isla y luego de ahí ya llegaron a Roma. Y ahí en Roma, ¿verdad? Había unos judíos. Ahí en el versículo 19 dice: pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, o sea, la cadena de prisión. Si en algo podemos distinguir al pueblo de Israel es que son la nación escogida de Dios y el pueblo de Dios. Sin embargo, hasta estos tiempos tienen tanta luz, tantos recursos, tanta información de parte de Dios, mas sin embargo están tan ciegos que ni tan siquiera pueden ver más allá de sus narices. Se ha vuelto un símbolo cultural, se ha vuelto a lo mejor un concepto cultural nada más de que son el pueblo de Dios, de que ellos han sido la nación escogida de Dios, pero desafortunadamente muchos judíos ni tan siquiera conocen la más mínima parte de lo que es la verdad. Hay unos judíos, ¿verdad?, que desean la venida del Mesías y cantan y enseñan, ¿verdad?, acerca de la venida del Mesías y cuánto anhelan que el Mesías llegue a esta tierra, y sin embargo ya se les pasó el Mesías. El Mesías ya vino hace más de 2000 años. Tienen tanta luz, mas sin embargo no pueden ver nada. ¿Por qué? Desafortunadamente el corazón de los judíos se ha engrosado, ha engordado, y ha engordado a tal punto de que ya es impenetrable con la verdad. Debemos de tener cuidado, hermanos, en nuestra vida cristiana, de que nuestro corazón no se engrose, no se acostumbre, no se endurezca o no se encalle. Vamos a ver algunos síntomas en esta mañana de cómo podemos identificar a un corazón engrosado, un corazón lleno de grasa. Médicamente, hermanos, y físicamente, una de las enfermedades más comunes, tanto en Estados Unidos como en México, son las enfermedades relacionadas con el corazón. Y esas enfermedades provienen por la mayor parte del colesterol alto. El no controlar, ¿verdad?, el tipo de comida que usted ingiere, el no hacer suficiente ejercicio y el no hacer suficientes revisiones con el doctor, y después vemos a gente sufriendo y hasta muriendo por causa del corazón. Ahora con esto de lo de la pandemia, el COVID ha empeorado o ha sacado a luz, ¿verdad?, esos problemitas pequeños que algunas personas tenían. Esta semana pasada mi cuñado, el esposo de mi hermana, sufrió un ataque al corazón a causa de que tenía 3 arterias tapadas al 95%. Una de ellas ya era una vena tapada vieja, pero 2 de ellas nuevas, y gracias a Dios que llegó a tiempo al hospital y pudieron atenderlo y ponerle, no sé médicamente cómo se llama, pero es como una cimbrita que ponen adentro de la vena para abrirla y que fluja la sangre.
También el pastor Arnulfo Nieto, de ahí de Mioki, Chihuahua, sufrió un ataque o un preataque al corazón. Entonces, esto del COVID y lo de la vacuna ha empeorado estas enfermedades, ¿verdad? Y cuánto debemos de cuidarnos. Si algo debe usted de cuidar en su vida es su corazón, porque dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre y el corazón es el que desparrama la sangre por todo el cuerpo para que usted pueda caminar, para que pueda pensar, purificar el cuerpo con el oxígeno y sacar las toxinas venenosas o que le hacen daño a su cuerpo. Necesita cuidar su corazón, necesitamos cuidar nuestro corazón. Pero ¿qué de nuestro corazón espiritual? ¿Qué de nuestro corazón espiritual? La verdad es que a veces poco cuidamos nuestro corazón espiritual. Venimos a una iglesia así, leemos la Biblia así, escuchamos predicaciones sí, pero en realidad lo estamos cuidando así como debemos de cuidar nuestro corazón físico. Estamos ingiriendo cualquier tipo de comida chatarra en nuestro cuerpo espiritual o le estamos metiendo a nuestro corazón cualquier tipo de comida chatarra sin importar si sea falsa doctrina o verdadera doctrina. Mire, hermanos, yo desde hace tiempo entendí esto. Yo siempre me he sentido indigno como siervo de Dios, ¿verdad? Yo sé que hay muchos otros pastores mucho mejor que yo, que saben enseñar mucho mejor que yo, tienen mucha mejor preparación que yo. Pero si de algo me he dado cuenta, hermanos, es que Dios usa a quien Él quiere, ¿ok? Y Dios pone a un cierto siervo en cierta iglesia por un propósito. ¿Ok? Entonces, a lo mejor usted diría, es que yo escucho predicaciones de otros pastores que predican mejor que mi pastor. Y tal vez sí, ¿verdad? Siempre va a haber alguien mejor que uno o siempre va a haber alguien peor que uno. Eso es cierto. Mas, sin embargo, hermanos, déjenme decirle esto. Dios no puso a otros pastores a pastorear su vida, ¿verdad? Dios puso al pastor Alfredo Gómez a pastorearle a usted. Sea como sea, ¿verdad? Dios lo puso a él. Y esa es la manera en la que yo he aprendido a ver las cosas en mi iglesia también. Dios me puso en mi iglesia para poder guiar y dirigir y pastorear al pequeño rebaño que yo tengo. Alguien más lo pudiera hacer mejor, pero Dios me puso a mí. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto, hermanos? Lo que quiero decirle es que cuando usted tiene un siervo, un buen siervo, un fiel siervo de parte de Dios en su vida, déjese alimentar por él. ¿Ok? Déjese alimentar por él. No ande, ¿verdad?, tratando de alimentarse en otras iglesias y no que sea malo escuchar predicaciones en internet. Yo no veo nada de malo en eso, pero muchos sustituyen las predicaciones de su iglesia, el alimento de su iglesia, con las predicaciones de internet, y allí es donde está incorrecta la situación. No es correcto. Dios le ha puesto a usted a un siervo para que le alimente, para que su cuerpo espiritual sea sano. Amén. Y usted dirá, ay, es que mi pastor es muy estricto. Esta es la queja de muchos en las iglesias, ¿verdad? Es que mi pastor es muy estricto, es que mi pastor es muy regañón. Usted vaya con el doctor, con el cardiólogo y dígale, ¿usted cree que es conveniente comer hamburguesas todo el día, todos los días? ¿Usted cree que es conveniente estarme acostado en la cama todos los días sin necesidad de hacer ejercicio? Y verá qué buena regañada le va a poner el cardiólogo. ¿Alguna vez algún doctor le ha regañado a usted? ¿Verdad? A veces los doctores son directos y duros, ¿verdad? Pero tienen que ser así para que uno entienda la realidad de las cosas. Y lo mismo, hermanos, es en la iglesia. Lo mismo es en las cosas de Dios. Hermanos, Dios no nos ha puesto en nuestra iglesia local simple y sencillamente por equivocación o por error. Él tiene un propósito. Y si su vida espiritual va a ser sana, usted tiene que dejarse guiar y dirigir por aquel siervo a quien Dios le ha puesto sobre su vida. Ahora, hablando del corazón físico. El colesterol son depósitos de grasa que se acumulan en las arterias o en las venas a través de los vasos sanguíneos. El colesterol alto puede heredarse, pero mire, escuche muy bien esto. Aunque suele ser el resultado de la elección de un estilo de vida poco saludable, por lo que se puede prevenir y tratar. Llevar una dieta saludable, como hacer ejercicio con regularidad y a veces tomar medicamentos pueden ayudar a reducir el colesterol alto. Si usted cuida su salud física, va a tener una buena vida, larga, durable y sin muchas enfermedades.
Cuando pasan los años en su vida espiritual, si usted no la cuida, usted va a sufrir. Va a sufrir mucho. Ahora, vamos a ver cuáles son los síntomas de un corazón engrosado. Leemos desde el versículo 24, donde Pablo ya empieza a hablar a ese grupo de judíos, y dice que algunos asentían, o sea, algunos comprendían y consideraban el creer lo que Pablo les testificaba acerca del evangelio. Dice, pero otros no creían, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien ha hablado el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El primer síntoma de un corazón engrosado, hermanos, es la incredulidad. Cuando ponemos en duda, cuando estamos en desacuerdo en lo que la palabra de Dios dice, nuestro corazón se está engrosando o ya está engrosado. Mire, hermanos, no necesitamos necesariamente decir, no, Dios no puede hacer nada, no, Dios no va a obrar. Con el simple hecho de empezar a dudar la palabra de Dios, es que usted ya está dando lugar a esas raíces de incredulidad en su vida. Y al pasar el tiempo, hermanos, eso es muy común en los cristianos viejos. Cuando uno recién recibe al Señor Jesús, uno cree que Dios puede hacer todo, y si no lo hace, Dios sigue estando en control. Y estamos felices. Pero pasa el tiempo y empezamos a orar por ciertas o específicas peticiones, y al ver que Dios no contesta, nos empezamos a desanimar y empezamos a pensar que a Dios ya no le importa. Empezamos a pensar que Dios ya no se preocupa, o que Dios tal vez ya se olvidó de nosotros, o que hay personas más importantes a las que Dios sí les está contestando sus oraciones. Y empiezan esas raíces de incredulidad. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces, hermanos, en el Antiguo Testamento podemos ver que ellos tenían ese gran problema de la incredulidad? Cuando Dios les dijo, yo les voy a alimentar con maná, pero solamente recojan la porción que se van a comer durante el día. No amontonen, no guarden. ¿Y ahí qué hacía el pueblo? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Retenían, juntaban, y al siguiente día esos alimentos estaban aguzanados. Cuando ellos llegaron, ¿verdad?, al desierto y no había agua, y Dios les había prometido que les iba a sustentar, empezaron a quejarse contra Moisés. El pueblo de Israel tenía un gran problema, y ese problema era la incredulidad. Yo me pregunto aquí en esta mañana, si usted tiene un problema grave de incredulidad. Si usted tiene ese problema grave de incredulidad, empiece a arreglar su vida y arreglar su corazón. Hermanos, la Biblia nos dice que todo lo que no se hace de fe es pecado. Mire, vaya por favor a Romanos capítulo 14, versículo 23, y guarde su lugar ahí en Hechos, porque vamos a estar yendo y viniendo en diferentes citas. Romanos capítulo 14 y versículo 23. Indíqueme con un amén cuando ya lo tenga, por favor. Ok, dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. ¿Cuál es el contraste de la fe? La incredulidad. Mire, vamos por favor allí a otro versículo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Cuán dañina es la incredulidad. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Hebreos 3, 12. ¿Ya lo tienen? Nomás hermano Freddy, el hermano amado discípulo por allá atrás. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Mire lo que hace la incredulidad. La incredulidad voltea o cambia nuestro corazón de un buen estado a un mal estado. La incredulidad nos cambia de estar cerca con Dios a alejarnos de Dios. No por el hecho de que estemos presencialmente en la iglesia quiere decir que estemos cerca de Dios. Eso no tiene nada que ver. Usted puede estar aquí pero con su mente en otra parte. Usted puede estar aquí pensando ¿qué voy a comer saliendo de la iglesia? Las tripitas gorditas, el chilito colorado, no sé, los taquitos al pastor ahí con su salsita, su cebollita, su cilantrito, una coca así bien fría, sudando de lo frío.
Algunos de esos hasta la están saboreando, ¿verdad? No por el hecho de que estemos aquí quiere decir que realmente estemos aquí. Eso es lo que causa la incredulidad. Hermanos, la incredulidad sí nos permite escuchar la palabra de Dios, pero la incredulidad nos causa poner en duda la palabra de Dios y sus promesas. ¿Sabe usted en qué está basada la felicidad? La felicidad está basada sobre las circunstancias, ¿ok? ¿Y usted sabe sobre qué está basado el gozo? El gozo está basado sobre las promesas de Dios. Entonces, si usted está poniendo en duda las promesas de Dios, usted eventualmente va a perder el gozo. ¿Qué fue lo que perdió David cuando pecó con Betsabé? El gozo de su salvación. Por eso le dijo a Dios, ¿verdad? Devuélveme el gozo de mi salvación. Síntomas de un corazón engrosado, número 1, la incredulidad. ¿Cuán cierto es que hay cristianos que llegan a un punto de su vida espiritual cuando no cuidan ya su caminar con Dios? Y déjeme decirle, a lo más triste de todo esto, hermanos, es que desprecian la palabra de Dios. Eso es yo creo que de las cosas más tristes o de los pecados más tristes que puede haber en la iglesia es eso, el desprecio a la palabra de Dios. Porque si algo debe de tener una iglesia es que su regla de fe y de autoridad sea la palabra de Dios. Y cuando usted desprecia la palabra de Dios, no solamente está despreciando a unas letras o a un libro, está despreciando los preceptos directos que Dios nos ha dado. Y por lo tanto está despreciando a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Saúl, verdad? Cuando desobedeció a Dios, ¿qué fue lo que le dijo Samuel? ¿Por qué despreciaste y por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Número 2. ¿Cuál es otro síntoma del engrosamiento del corazón? Leemos ahí en el versículo 27, donde dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. El segundo síntoma de un corazón engrosado es la pesadez. Mientras que estaba estudiando este mensaje, a mí me gusta ver los significados de las palabras y las definiciones, y me admiré porque yo pensé que pesadez significaba sentir una carga o estar afligido por algo, pero en realidad, hermanos, esta palabra significa con pesar, molestia o desazón o de mala gana. Fíjense qué tremendo. Entonces es evidente y es tan cierto, hermanos, que cuando nuestro corazón se engrosa, se engorda, empiezan a caernos mal las cosas de Dios. Nos empieza a caer mal la ganancia de almas, nos empieza a caer mal la predicación, nos empiezan a caer mal los cantos, ay, los mismos cantos, ay, los especiales, ay, mira cómo se creen porque cantan, o ay, mira cómo se cree porque es maestro. Todo nos empieza a caer mal. Eso es síntoma de un corazón engrosado. Y recuerde, hermanos, que engrosado es endurecer o encallecer. No levante su mano, pero me imagino que hay algunos aquí que tienen callos. ¿Qué pasa cuando alguien le pisa un callo? Le duele, ¿verdad? Pero mire qué tremendo. El callo duele, pero a la vez es insensible. Usted lo toca y no siente en esa parte, al menos que lo presione con fuerza. Y así está el corazón de muchos. Cuando les dan fuerte, les duele. Y cuando les dan blandito, ya ni sienten. Tienen pesadez. Les da pesar la palabra de Dios y las cosas de Dios. Hacen las cosas para Dios ya de mala gana. Y este es un problema, hermanos, latente en nuestras iglesias hoy en día. Mire, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que todos los cristianos son así, pero solo usted conoce su corazón. Y yo creo, hermanos, que si Dios me dio este mensaje es por alguna razón, no nomás porque, ay, se le ocurrió al pastor predicar de eso, nadie lo necesita, no, hermanos. Yo creo que todos estamos en peligro de que nuestro corazón se engrose. Todos, hasta los pastores. Podemos llegar a un punto, hermanos, en el que las cosas están tan bien que nos olvidamos de quién realmente hace la obra. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Yo sé a quién he creído. Y a veces cantamos mentiras porque en realidad no sabemos a quién hemos creído.
Sabemos de quién hemos creído, pero en realidad no conocemos a aquel a quien hemos creído. Empieza la pesadez en nuestro corazón. A veces el predicador o el pastor se convierten, y esto está bien triste, hermanos, el pastor o el predicador se convierten en el peor enemigo de la oveja o del miembro. Y pensamos que nuestro enemigo y el malo del cuento es quien está dando el mensaje de la palabra de Dios. Esta semana estaba platicando con un misionero y el misionero me comentaba que tenía un prospecto para su asistente. Y me dice, de repente se alejó de mí, dejó de venir a la iglesia y su esposa empezó a decir que se amargaron contra la iglesia, que porque pasaba mucho tiempo con nosotros y ahora nosotros somos los malos del cuento. Ya no nos quieren hablar, no nos quieren saludar, se esconden cuando vamos. Y tenemos que amarles en Cristo, ¿verdad? Pero qué triste que llegas a encariñarte tanto con alguien y luego de repente se te voltea y piensa que tú ya eres su enemigo, simplemente porque no le das por su lado. ¿Qué hace usted cuando el pastor no le da por su lado? ¿Qué hace usted cuando el pastor le dice que debe estar en la iglesia en vez de estar trabajando? Hermanos, todos aquí trabajamos muy duro. Todos aquí trabajamos bien duro. Yo siempre les digo a la iglesia, porque mire, yo no nomás soy pastor, también hago otros tipos de trabajo, no voy a ser muy específico, ¿verdad? Pero también hago otros tipos de trabajo y yo siempre ando la carrera, siempre. A veces trabajo hasta las 11, 12 de la noche y me levanto a las 8, 7, 8 de la mañana y otra vez a la misma rutina. Y yo le digo a la gente, yo siempre ando bien ocupado. Y no es para gloriarme, pero yo siempre ando más ocupado que cualquiera de ustedes. Y siempre encuentro tiempo para estudiar, encuentro tiempo para ir a ganar almas, encuentro tiempo para visitar y para cumplir compromisos que algunos en la iglesia no cumplen, que porque andan muy cansados o que porque tienen mucho trabajo. Pero a veces para la gente los únicos que no tienen nada que hacer son los pastores o los predicadores. Invita al pastor a la fiesta, él no tiene nada que hacer. Que venga a la fiesta del cumpleaños. Invítalo, vamos a un día de campo. El pastor no tiene nada que hacer. Pero usted lo invita a una conferencia. Tengo mucho trabajo. Estoy muy ocupado. Estoy muy cansado. Empiezan a pesarnos las cosas de Dios y empezamos a hacerlas de mala gana. Número 3, ¿qué otro síntoma distingue un corazón engrosado? Número 3, oímos pero ya no entendemos. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar, ¿ok? Escuchar es poner atención, oír es percibir sonidos nada más. Y mira lo que dice ahí el versículo 26, dice, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis. De oído oiréis y no entenderéis. Por eso le decía hace un momento, usted puede estar aquí en la iglesia, pero en realidad no está aquí. La predicación puede estar a lo más fuerte que da y usted puede no estar poniendo atención. Yo siempre le digo a la iglesia, mire, usted puede tener al mejor predicador de toda la historia de la humanidad, pero si su corazón no está incorrecto, aunque sea el mejor predicador, no le va a causar ningún efecto. Su corazón necesita estar blando, su corazón necesita estar preparado. Es por eso que Dios le dice al pueblo de Israel a través de su profeta Oseas, ahí en Oseas capítulo 10, versículo 12, es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de barbechar vuestro corazón. ¿Sabe qué quiere decir la palabra barbechar? Es preparar la tierra para sembrar. Y si usted viene aquí a la iglesia para que la palabra de Dios sea sembrada en su corazón, empiece a barbechar su corazón, empiece a quitar esa grasa que bloquea la vitamina de la palabra de Dios en su vida. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo evitar ese engrosamiento, cómo atenderlo, cómo arreglarlo. Pero qué triste, hermanos, que pasa el tiempo, pasan los días y sí, decimos amén y hasta decimos disfrutar de la palabra de Dios, pero por un oído nos entra y por el otro oído nos sale. Yo me pregunto, ¿verdad? Y no quiero dirigirme a nadie en específico, pero yo me pregunto, ¿cuántos aquí de los jóvenes o de los jóvenes que están aquí? Tu pastor te ha dicho, no andes con ese muchachito, no andes con esa muchachita, cuida tu testimonio, y no le han hecho caso.
Me han metido la patota, se lo voy a decir en palabras cholas, gachamente. Oyes, pero no escuchas. Número 4. El otro síntoma de un corazón engrosado es la pérdida de visión. Versículo 26 dice: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos, ¿qué dice? Han cerrado para que no vean con los ojos. Si una de las cosas más desafortunadas le puede pasar al cristiano, hermanos, es perder la visión. Mire, vaya rápidamente conmigo, por favor, al libro de Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Proverbios, capítulo 29 y el versículo 18. ¿Ok? ¿Ya está ahí? Ok, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí hay dos palabras bien interesantes: profecía y desenfrena. Esta palabra profecía se traduce también como visión, y la palabra desenfreno también se traduce como perecer. Sin visión el pueblo perece. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Hermanos, si usted no tiene visión en su vida espiritual, si usted no tiene una perspectiva de dónde quiere estar en el futuro en su vida espiritual y cómo quiere estar en su vida espiritual, usted está permitiendo que su corazón se endurezca y que su corazón se encallezca. Usted vivirá su vida, pero la vivirá nada más a lo que pase. Nunca tendrá expectativas, nunca tendrá metas, nunca tendrá una visión de: yo quiero hacer esto por el Señor, yo quiero que el Señor me use, o Señor, muéstrame en qué quieres usarme. Es muy importante, hermanos, que cada cristiano tenga una visión. Hermanos, si su pastor tiene una visión, apóyela. Mire, a veces los pastores estamos medio locos, ¿sí? Se nos ocurren unas cosas que dice la gente: ¿cómo se le ocurrió eso? Pero ¿sabe qué, hermanos? Uno ve cosas que una oveja regular no ve. ¿Sí? A veces la gente dice: ay, ¿por qué el pastor es tan estricto? Así dice la gente a veces. ¿Por qué a mí me da tanta carrilla? Es que le caigo mal. No, no es que le caigas mal. Es que en realidad te ama y quiere prepararte para que seas usado por Dios. Eso es lo que quiere hacer. Ese es el corazón de un pastor, hermanos. Y mire, si su pastor tiene visión, usted debería también tener visión. Siga la visión de su pastor y tenga una visión personal para su vida espiritual también. Cuando un cristiano pierde su visión, consecuentemente se desenfrena. Ese versículo es bien cierto. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Usted quiere seguir siendo una persona espiritual. Una vez alguien me dijo: pastor, yo en mi casa estoy muy a gusto, yo leo mi Biblia y pongo predicaciones en el internet. Y le dije: qué bueno. Y pero ¿sabe qué? A eso no puso Dios sobre su vida para guiarle. Usted tiene que estar en la iglesia. No, la iglesia no es tan importante. Y le dije: ¿cómo que la iglesia no es tan importante? ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y entregó a sí mismo su vida por ella. O entregó su vida por ella. O sea, si la iglesia no fuera tan importante, Cristo no hubiera muerto por ella. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? O sea, se hace una costumbre el no venir a la iglesia. Esta mañana, mientras que venía manejando, di una vuelta por Facebook y estaba un video del hermano Mark Johnston afirmándole a su iglesia que sí iba a haber servicios en domingo, aun a pesar de que cayó una gran nevada ahí en donde están. Y decía el hermano Mark Johnston: hermanos, ya los hermanos limpiaron el parqueadero, ya no hay ni hielo, ni nieve, ni nada. Dice, no deje que el diablo le desanime, porque solo se toma una vez que usted deje de venir para que empiece a dejar de venir. Se hace una costumbre, una muy fea costumbre, déjeme decirlo. Ay, pastor, es que usted no sabe cuán ocupada es mi vida. Pues tal vez su vida es muy ocupada, pero cuando vienen las enfermedades y la necesidad, al primero que usted va es a Dios. Y Dios no está tan ocupado como para no escucharle, ¿o sí?
Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Hermano, cuando nosotros comprendemos que todo lo que nosotros somos es por Dios y que lo que tenemos es de Dios, no hay excusa para no dedicarle tiempo a Dios. No hay excusa para tener una visión. Debemos de tener una visión hacia el futuro, hermanos. ¿Qué es lo que queremos hacer para Dios? ¿Y qué es lo que queremos que Dios haga para nosotros? Mire, si usted no tiene una visión, usted se va a morir. Se va a secar espiritualmente. No estoy diciendo que va a perder la salvación, no me malentienda. Pero creo que hay un punto en la vida del cristiano que no hace caso y que no entiende, que necesita estar cerca de Dios y simplemente se convierte en estado vegetal espiritualmente hablando. Mire, vaya por favor al libro de Apocalipsis. Vamos a ver un ejemplo de una iglesia que estaba así. Apocalipsis capítulo 3. ¿Está conmigo? Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están ¿qué? Para morir. Hermanos, todo comienza con una cosa. Usted deja de leer la Biblia y consecuentemente va a dejar de orar. Y consecuentemente va a dejar de venir a la iglesia. Usted pone en prioridad su trabajo y el dinero, y las cosas espirituales se van a ir apagando. Mire, el dinero es bueno. Yo creo que a todos nos gusta el dinero, ¿verdad? El que diga que no le gusta el dinero es un mentiroso. Porque el dinero es un muy buen medio para vivir. Especialmente si usted tiene mucho dinero, pues vive muy bien, ¿verdad? A menos que sea un tacaño empedernido, pero si usted tiene dinero, va a vivir bien, va a comer bien, va a dormir bien, se va a transportar bien. Y no es malo, hermanos. La palabra de Dios nos dice de la vida de Abraham, ¿verdad? Que era una persona ricachona. Tanto que tuvo que dividirse de su sobrino Lot porque los dos ganados ya no cabían y los pastores de ellos se peleaban entre sí. Vea la vida de Job. Job era una persona también muy próspera. Pero si algo tenían estas dos personas en específico, es que para ellos el dinero no era un Dios. O sea, ellos, por ejemplo, cuando a Job se le quitó todo lo que tenía, ¿qué fue lo primero que dijo Job? Fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Dios le quitó su salud, ¿qué fue lo que su queridísima y sabiesísima esposa le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Como cualquier mujer fatua has hablado: recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Entonces, el dinero no es malo en sí, hermanos. El tener prosperidad no es mala. Cuando nos olvidamos de aquel quien nos ha bendecido es cuando empezamos a perder la esencia de la persona espiritual que somos. Y esas pequeñas cosas que nos mantenían vivos en el ministerio y en las cosas de Dios empiezan a apagarse. Y por eso, ¿verdad? Aquí Dios le dice a esta iglesia: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué dice la siguiente parte? ¿Está conmigo ahí en el versículo 3? Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo siempre le digo esto a la gente, y esto aplica para todos nosotros: la disciplina de Dios no es a nuestro tiempo. Dios no trata con nosotros cuando nosotros queremos, ¿ok? Tenga eso en cuenta, porque a lo mejor usted está aquí muy a gusto diciendo: nah, yo ni soy fiel a la iglesia, vengo cuando puedo, vengo cuando quiero, no vengo a ganar almas, no tengo un ministerio, y mire, vivo bien feliz y contento. Sí, pues por ahora, espérate, porque Dios no trata en tu tiempo. Dios trata en su tiempo. Y cuando tú menos lo esperas, Dios va a tratar contigo. Así es que es mejor que usted tenga una visión. Tenga una visión para sus hijos. No los deje hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué no vino su niño a la iglesia? Es que no se acaso levantar.
Pero ¿qué tal para la escuela? No, hombre, se anda con la chancla por todos lados, ¿verdad? Porque no se quiere levantar y a fuerzas lo levanta. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no trae a su niño al club bíblico o a la clase de los niños? ¿O por qué no trae a sus jóvenes a las reuniones de jóvenes? Es que no quieren. Pues yo no los puedo forzar, ¿verdad? Porque pues es algo personal. Pero mientras que sus hijos estén en su casa y bajo su autoridad, ellos tienen que someterse a lo que usted les dice. Quieran o no quieran. Tenga una visión para ellos. ¿Cuál es el último síntoma que vamos a ver en esto? El último síntoma es: empezamos a hacer las cosas de Dios por obligación y no de corazón. Regrese por favor al libro de Hechos. Hechos, ahí el capítulo 28, y ya merito terminamos. Cuando llegué yo traía mucha hambre, pero me tomé un café para calmar la solitaria, entonces ya yo estoy bien, ¿verdad? Hechos capítulo 28, y leemos el versículo 27, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Si usted hace las cosas de Dios por obligación y no de corazón, su corazón se ha engrosado. Ahora rápidamente, ¿cómo evitar el crecimiento de grosura en nuestro corazón? Número 1, coma saludablemente. Mire, vaya por favor al libro de Hebreos, el capítulo 5. Hebreos, el capítulo 5. Habla específicamente acerca del alimento espiritual para los maduros espiritualmente. Hebreos capítulo 5 y versículo 12 al 14. Dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, si usted quiere alimentarse nada más con leche, pueda que le ayude un poco, pero todo en exceso es malo. Si usted toma pura leche, le va a causar piedras en los riñones. Y si usted aquí no ha tenido problemas con los riñones, no se los recomiendo. No le recomiendo piedras. Son sumamente dolorosas. ¿Sí? Cuide su salud. Si usted toma mucha soda, va a probablemente producir piedras en los riñones. Todo en exceso hace mal. Entonces usted no puede estar como un bebé nomás tomando leche todo el día. Usted necesita tener una dieta balanceada. Y dice aquí, mire, versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Algunos son como Chabelo, ¿verdad? ¿Ha visto los memes de Chabelo? Ya se murió Carmen Salinas, ya se murió Vicente Fernández, y luego pusieron la otra vez a un meme de Chabelo dándole una oportunidad al niño Vicente Fernández de cantar, que porque Chabelo ha existido por todas las edades. Y habla como niño todavía hasta ahora, ¿verdad? Ahí están muchos cristianos espiritualmente. 20, 30 años de ser cristianos y todavía se comportan como niños espirituales. Como bebés. Todavía necesitan que el pastor les esté dando la teterita, ¿verdad? Para que no lloren y se le calme el furor, así como un niño cuando hace birrinches. Así tiene que andar el pastor todavía con aquellos cristianos de 20, 30 años. Aliméntese saludablemente. Mire, versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. O sea, madure espiritualmente. Si usted no viene un día al servicio por X razón y usted dice: ay, es que el pastor no me llamó para ver por qué no vine, usted llámele al pastor y dígale. Usted ya no es un bebé espiritual para que ande el pastor diciéndole: a ver, ¿por qué no vino? Llámele al pastor y dígale: pastor, estuve enfermo, ore por mí, gracias por sus oraciones. Y así, a veces la gente piensa que uno, aparte de ser predicador, es profeta y ve uno visiones y es vidente, ¿verdad? Y sabe uno todo. Ay, pues el pastor no me llamó. ¿Y el pastor cómo iba a saber que estaba la persona enferma? Y especialmente cuando la gente es inconstante, viene un servicio sí y otro no, y pues de repente no vienen y uno piensa: pues ya es normal, de todas maneras no vienen.
llámele al pastor, madure espiritualmente. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Rápidamente, vaya conmigo a Efesios capítulo 4. ¿Qué efecto causará una buena alimentación espiritual? Efesios capítulo 4. Usted vaga sobre dos pensamientos. Usted es inestable en su vida espiritual. Aliméntese bien. Mire lo que va a pasar. Ahí en el versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ay, es que pastor, ese hermano allá en aquella iglesia predica tan bonito. Mira, hermano, no se trata de qué tan bonito predique. Se trata de si está predicando la sana doctrina. Allá afuera hay un montón de motivacionalistas cristianos. Bueno, entre paréntesis, cristianos, ¿verdad? De que no llevan a la gente a confrontarse con su pecado. Los llevan a culpar siempre a alguien por sus errores en la vida. Y si tú le pusiste el cuerno a tu esposa, de seguro fue porque no te peló. Y si tú te rebelas con tus padres, de seguro es porque no te entienden. Puro motivacionalista. Pero en realidad no confrontan a la gente con la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué no la confrontan con este libro? Porque se les acaba la popularidad. Se les acaba la popularidad. Algunos de ustedes han recibido invitaciones de iglesias carismáticas en su casa. ¿Se ha fijado que abajo dice: no va a haber un enfoque doctrinal? No sé si todas las invitaciones dicen así, pero a mí sí me ha tocado. Abajo dice: no va a haber enfoque doctrinal, porque saben que si se meten en doctrina, se les va a la gente. ¿Y sabe qué es este libro? Este libro es doctrina. Y si no hay enfoque doctrinal, no hay un enfoque sobre Dios. El enfoque es sobre todo lo demás, menos en Dios. Entonces coma saludablemente. ¿Para qué? Para que ya no sea como un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, es que esta iglesia me gusta porque acá me dicen que Dios me va a dar todas mis necesidades y todos mis caprichos. Acá en esta iglesia me gusta porque el pastor va a cambiar a mi esposo, o porque el pastor va a cambiar a mi esposa. No, hombres, imagínense, si no la puede cambiar Dios, menos el pastor. Una vez estaba un viejito en un servicio y entró Satanás por la puerta de atrás y todos al verlo se asustaron y salieron corriendo. Pero el viejito se quedó ahí. Y Satanás, pues asustando a todos, llega al frente y ve al viejito y dice: pues ¿este qué? ¿De seguro está ciego, sordo? Y llega el viejito y lo mueve y le dice: oyes. Y lo ve el viejito y le dice: ¿qué quieres? Pues ¿qué, no sabes quién soy? Le dice: sí, pues he estado casado con tu hermana por 30, 50 años. Hay cosas que solamente Dios puede cambiar. Y en su vida espiritual, hermano, si usted quiere afirmarse, de no andar de iglesia en iglesia, de aquí para allá, y de que a mí me gusta más este predicador y que a mí me gusta más aquel, empiece a alimentarse correctamente. Y verá que su vida ya no va a ser llevada por doquiera de todo viento de doctrina. Número 2, haga ejercicio espiritual. Vaya por favor a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8. 1 de Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y en la venidera. Regrese por favor al libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 14. Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y note la frase: los sentidos, ¿qué? Ejercitados. Haga ejercicio espiritual. ¿Cómo hacemos ejercicio espiritual? Ponga en práctica su fe. No solamente hable de su fe, ponga en práctica su fe. Es bien fácil hablar de lo que creemos. Bueno, de lo que decimos creer. Porque en nuestra cultura somos muy buenos para decir creer algo que en realidad no creemos. Pero bueno, eso es otro tema.
Ejercite su fe. Gane almas. Gane almas. No solamente cuando venga aquí a la actividad específica de la iglesia, pero también en su trabajo, en la tienda, en donde quiera que ande. Gane almas. Involúcrese en un ministerio. Dígale, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Vaya y límpiese los baños. No, yo los baños no los limpio. Eso no es ministerio. Claro que es ministerio, porque si no los limpia alguien, ¿quién los va a limpiar? Y luego después ahí anda la gente diciendo, mira los baños, qué cochinos, que no les da vergüenza. Pues claro, es su iglesia. Usted es la iglesia. No nada más el pastor y su familia, la iglesia, porque a veces la gente piensa, no, pues que el pastor lo haga, que su hijo, su hija, y pues ellos ahí están en la iglesia. No, hermanos, el pastor no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de miembros que componen la iglesia. Es la iglesia. Agárrese un ministerio, aunque sea de lavar baños, aunque sea de aspirar. Mire, todos comenzamos con algo que no es de suma relevancia o de un puesto alto. Ay, es que a mí si no me ponen a predicar, yo no hago nada. No, pues olvídese, jamás Dios le va a usar así. Con esa actitud, no, Dios no le va a usar. Dios no le va a usar. Ay, que el pastor me mandó a visitar a esta hermana re mal que me cae. No, pues menos Dios le va a usar. Ejercite su fe. Agarre un ministerio, hermanos. Anime a otros. Anime a otros. Mire, el pastor siempre anda animando a otros, pero no siempre a toda la gente le gusta que el pastor ande detrás de ellos. A veces cuando una persona que no tiene nada que ver con el pastor llama a esa persona o que no vino o que está enferma, también eso le anima a la persona. Ejercite su fe, empieza. ¿Qué pasa cuando uno come mucho y no ejercita? Uno se vuelve obeso, uno engorda. ¿Y qué es la consecuencia de eso? Ya no se puede mover. Sí, camina el pasito, ¿verdad? Pero ya nomás lo ponen a correr. Ay, no, me dolió la pierna. Ay, no, me dio un calambre. Ay, no, esto. Y eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Nos acostumbramos a estar comiendo y comiendo y comiendo. Venimos a todos los servicios y el pastor ahí nos está alimente y alimente y alimente. Pero no ejercitamos y nos engordamos espiritualmente hablando y ya no nos movemos. Déjeme decirle, hermanos, Dios no le salvó para tenerle toda su vida en una banca. Dios no le salvó para eso. Usted dirá, pero pastor, pues yo no soy Naiden. Yo en la iglesia no tengo nada que ver, yo soy un donadie. No, hermano, nadie en la iglesia es un donadie. Todos tenemos un propósito para la obra de Dios. Descubra su propósito, como le decía hace un momento, tengo una visión para Dios. Y número 3, tome medicina espiritual. Regresamos ahí al libro de Hechos, por favor. Ahí en Hechos, el capítulo 28. Y mire qué tremendo, Pablo, la valentía que él tuvo para confrontar al pueblo de Israel con estas palabras. Para darles esta predicación, siendo judíos y echándoselos encima y estando realmente en prisión. Dice allí el versículo 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus oídos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Y que dice la última parte, y yo los sane. A lo mejor usted aquí en esta mañana necesita sanidad espiritual. A lo mejor usted viene aquí en esta mañana y dice, yo vengo a que me sanen de alguna enfermedad. Más importante que le sanen de alguna enfermedad es que su corazón esté sano. Yo no digo que a Dios no le importe nuestra salud, a Dios le importa nuestra salud. Mire, cuántos pastores y buenos cristianos han muerto en estos 2 últimos años. Y obviamente a Dios le importa, no estoy diciendo que no. Pero cuando Dios dice vámonos, es vámonos. Nadie puede detener a Dios. Pero ¿qué si usted se muere y su corazón no está bien con Dios? Uno, o no es salvo y va a pasar la eternidad en el infierno pagando por su pecado. O 2, usted es salvo, pero está fuera de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos en esta vida. Y qué vergüenza, hermanos, que algunos van a llegar al cielo, ¿verdad? Y por ejemplo, yo me imagino al apóstol Pablo trayendo sus coronas a los pies de Cristo y diciendo, Señor, las pocas coronas que yo obtuve en el mundo terrenal son para ti, aquí están a tus pies. Y luego llega Pedro con sus coronas y luego Santiago
Y luego algunos de los otros apóstoles. Y luego llega aquel cristiano infiel con las manos vacías. ¿Y tú, hijo? ¿Qué traes a mis pies? No, pues nada. ¿Cómo que nada? No, Señor, yo nunca tuve tiempo para ti. No, Señor, a mí me daba vergüenza servirte en frente de los demás. O sea, es que yo era de rancho, pues. Pero qué vergüenza, hermanos, que lleguemos con las manos vacías. Es ahí donde necesitamos sanidad en nuestro corazón. Necesitamos tomar medicina. Vaya al libro de Proverbios, por favor, capítulo 16 y versículo 24. Proverbios, capítulo 16 y el versículo 24. Dice así: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vaya por favor al Salmo 119, por favor. El Salmo 119. Versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus testimonios. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado. Descarriado andaba, mas ahora ¿qué? Guardo tu palabra. La palabra de Dios es medicina a nuestro corazón. Vaya por favor a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y leemos el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina ¿a qué? A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo evitar el crecimiento de grosura en nuestro corazón espiritualmente hablando? Número 1, coma saludablemente. Número 2, ejercite su fe. Y número 3, tome medicina para su espíritu. Ahora, la medicina no siempre es agradable, ¿verdad? ¿A algunos de ustedes les tocó probar los jarabes que daban antes en el Seguro Social de México? ¿Sí? Nada que ver con los que ahora venden pura azúcar. Antes se los tomaba uno y casi vomitaba, horribles. ¿A alguien le tocó aquí que le pusieran una inyección de esas para el resfrío bien fuertes, que lo podía dejar hasta rengo por algunos días? La medicina a veces no es muy agradable. Recuerdo que yo cuando me operaron de mi brazo, yo estaba en tanto dolor, yo no aguantaba. Me pusieron una inyección en el suero, no me quitó nada. Me dieron una pastilla, no me quitó nada. A la hora le hablé a la enfermera y le dije: sabes que tengo mucho dolor. Y agarró una jeringa así con un líquido rojo. Pues me dolió casi más que el dolor del brazo, y todavía el dolor del brazo no se me quitó. Ya andaba yo todo rengo, ¿verdad? Con esa no, y luego todavía me decía el enfermero: volteate para ponértela en la pupi. No, le digo, pues no me puedo mover por el brazo. No, pues luego ni me avisó, nomás me la ensartó en la pierna. No nos gusta a veces la medicina, ¿verdad? Pero a veces la medicina es necesaria. Y a lo mejor usted está aquí en esta mañana, o número 1, no es salvo. Usted no ha hecho una decisión por Cristo y sabe con toda certeza que si usted muriera no iría al cielo, porque no ha arreglado su vida con Dios ni ha entregado su corazón a Dios. Necesita arreglar eso, no lo deje pasar. O tal vez usted sea un cristiano encallado, que nomás las predicaciones fuertes le hacen, pero lo hacen para molestarlo o para amargarse, pero se ha vuelto insensible a la palabra de Dios. Usted necesita arreglar eso.
porque sabe que es una enfermedad muy dañina. Y así como la iglesia de Sardis, usted puede creerse vivo, pero va a estar más apagado que una vela. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? ¿Va a arreglar su vida? Y usted dirá, pastor, yo estoy bien, ok, afírmese de esa roca. Agárrese de la mano de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos en que muchos cristianos están siendo cristianos light, 0 calories, ¿verdad? Ahora todo es 0 calories, hasta los cristianos. Dios no quiere así, que seamos así. O estamos con Dios o no estamos con Él. Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados.